Muy buenas, Fernando, y bienvenido a Publishers Weekly en español. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me gusta empezar esta serie de entrevistas, y eso lo saben bien los suscriptores del canal de YouTube, con una pregunta básica, ¿no? Que es, si voy a una librería y cogiera historias de terror carnavalescas, ¿tú de qué me dirías que va? ¿Cuál es la sinopsis sin mucho spoiler, claro? Bueno, pues quizá a lo mejor diría que es una parodia de humor, con humor negro y de terror, una mezcla de todo combinada de lo que son los carnavales de Cádiz. Es un poquito, tiene un poquito de personajes que existen, otros que no, historias inventadas. También he querido fotografiar la parte del aficionado. Por resumirlo, sería una coctelera de todos esos ingredientes. Y yéndonos un poco al inicio, yéndonos muy atrás, ¿de dónde nace, si recuerdas, de dónde nace tu pasión, ¿no?, tan intensa por los carnavales, Fernando? Desde pequeño es algo que en casa se inculca como supongo en otros sitios, otras aficiones. Yo mis primeros recuerdos, tanto musicales como incluso te diría mis primeros recuerdos como ser humano, son del Carnaval de Cádiz. Las primeras fotografías que me llegan es llegando a casa un día como hoy, porque antiguamente eran los jueves los días que se transmitía la final del Falla y yo estaba deseando el viernes por la mañana llegar a casa para ver la cinta que me había grabado mi padre, porque yo era en tiempo incluso, no sé si era video beta, no había llegado ni el VHS, eso era otra época y mis primeros recuerdos era poniendo, quitando, metiendo cintas y deseando llegar a casa el viernes para ver la final del Falla que había sido el jueves, ¿no? A día de hoy ya ha cambiado, hoy que estamos hablando es el día de la final del Falla, un día muy, muy bonito para todos los carnavaleros y ahora sí lo disfruto de otra forma, pero ya te digo, mi primer recuerdo es desde entonces y la música de carnaval prácticamente me ha acompañado desde que sigo pequeño y durante toda mi evolución. Si O me sea hablas que, de otros grupos no tengo ni idea quiénes son muchas veces. o sea que para ti los carnavales se suman a los dibujos animados y a las cosas que hacía, con el resto de cosas que hace cualquier niño, ¿no? Probablemente, es que además quien no lo conozca le animo mucho a acercarse, quizás a lo mejor chiricotas como las del Celu, comparsas como las de Antonio Martínez Ares, que son un poco, por decir así, una buena forma de iniciarse en el carnaval de Cádiz, se renuevan todos los años y son la verdad que historias, porque al fin y al cabo yo siempre digo que el carnaval de Cádiz es una historia, un paso doble es una historia, un popurrí que muchas veces también se convierte en historia. Todos son historias, una buena forma de acercarse al carnaval de Cádiz. Y, ¿Y cuándo y por qué surge esa idea de mezclar de manera tan original la tradición carnavalera, incluso el costumbrismo, ¿no?, con el terror y con esto tan que a priori suena tan diferente? Quizás porque estoy en un momento, yo he llegado prácticamente hace muy poco a la literatura, mi primer asesino de comparsista se va a hacer ahora 9 años y para mí todo esto ha sido muy nuevo, yo estoy experimentando, empecé con la novela negra, di el salto luego a la comedia, a la novela romántica, simplemente por experimentar, así luego hice cosas de infantil, luego de nuevo volví a la romántica, seguí terminando la trilogía y ahora pues quería dar otra vuelta de tuerca, me gusta hacer cosas nuevas, no quería otra vez novela negra y nada, quería hacer algo diferente. Además, como no sé si sabréis, me lleva un año que estaba enfermo con una enfermedad en la espalda que me ha impedido durante mucho tiempo la posición de estar sentado y utilicé estos relatos para entrenarme, digamos, en esta postura y me permitían hacer relatos breves, hay 3 largos y 3 cortos, pues eran cositas cortas que podía ir poquito a poco sentándome y echándole no tantas horas como requiere una novela. Ha sido un poco por necesidad y por querer un poco también eh, dar un giro nuevo, ver que me podía, y porque también me gusta mucho el terror. Debo reconocer que las películas de miedo me las veo casi todas, si son medianamente buenas o medianamente originales, las suelo ver todas, me gusta mucho el terror, he leído mucho también a Stephen King, entonces pues bueno, se ha mezclado ahí todo y la idea que he sacado creo que ha quedado algo interesante y original. ¿Y qué rutina de escritura tienes tú? No ahora en este momento que acabas de contar, sino en general tú, como una persona con un trabajo tradicional, digamos, ¿no?, de oficina y tal, con unos horarios normales. ¿Qué rutina de escritura sueles tener bueno, en el resto de tu carrera?
Empecé un poco dando tumbo, ¿no? Pero quizás ya he encontrado cuál es el sistema más eficaz, que es plantearme una época, que suele ser luego de ahora cuando acaben los carnavales, pues ya voy planteándome qué idea voy a coger y sobre febrero, marzo, abril, ya me siento y tengo una rutina de escritura casi diaria, ¿vale? No me salto, pues lo que me dedico, pues una hora y media todos los días, intento sacar como el que va al gimnasio, como el que va pues dedicarle ese tiempo diario y de ahí pues hasta verano, junio, julio, son las épocas en las que escribo diariamente. Y intento pues bueno, durante ese tiempo dedicarlo solo exclusivamente a eso, me cierro todo y el mundo es la historia, las historias que estoy escribiendo en ese momento. Y ya en verano pues el tiempo de la corrección, de la edición y demás, hasta que llega la época de Navidades para publicar, que es una buena fecha. Y Fernando, has hablado antes de lo que te gusta el cine de terror y la literatura y los cómics incluso, ¿no? ¿Puedes decirnos qué influencias crees que has tenido, igual incluso muchas inconscientes, ¿no? De todo ese cine, series, literatura, cómics, que han podido acabar en historias de terror carnavalescas? Es que es muy amplio, ¿no? No sabría decirte ningún título en especial, pero he leído mucho a Stephen King, recuerdo también ver muchas películas suyas, además es un autor muy de referencia, y el terror que él crea, ¿no? Además de otras series de películas, me gusta. No hay nadie que yo diga, soy seguidor de este, me gusta este, he copiado a alguien, porque la verdad es que no tengo ninguna referencia y lo que he escrito tampoco, como no hay nada en ese marco del carnaval, me permito la licencia de hacer lo que me da la gana, la verdad. Y te has ido, mira, ahí tenemos un invitado a la entrevista, Un invitado que le gusta también las películas de terror. ¿verdad? Y te ha sido difícil el cohesionar de manera tan orgánica, ¿no? Y tan fluida bueno, algo tan lúdico como el carnaval y tan colorido con la historia de terror. Ha costado porque es un proyecto que ya llevaba yo fraguando hace ya casi 2, 3 años. Por lo que te digo, porque me gusta el terror, pero no veía muy claro cómo encajarlo. Pero sí es verdad que viendo, leyendo, empezaron a surgir algunas ideas, las anoté y cuando me he visto con fuerza las he desarrollado. Y han sido casi 3 años. No ha sido fácil porque es complejo el ser original, contar algo que no se haya hecho, darle un punto de vista diferente. Son 6 relatos, pero cada uno son de su padre y de su madre, un poco querido a que haya un poco de todo, porque el terror al final es muy amplio también. Está desde el gore, está luego un terror más psicológico, hay diferentes formas de mezclar el terror o simplemente el terror angustiante, ¿no? Que también es muy complejo de definir y también de escribir. Entonces, hay un abanico muy grande y ahí pues tienes que colocarte donde quieres ir tú y es muy difícil definirlo, definir la idea. Ha sido un proyecto complejo, pero creo que se ha quedado algo interesante, la verdad. Y de todas esas historias que han acabado al final en el libro, ¿no? ¿Hay alguna de la que te sienta especialmente orgulloso? Me gusta mucho una que hay sobre un carnicero que se llama, que está muy relacionado con la comparsa de Martínez Ares de los Carníbales. También hay otro son uno de los relatos más largos también, que es La Musa, que creo que me ha quedado interesante, como la musa que toma, digamos, la forma humana y a la vez de Cádiz, atrapa y luego casi escupe en la cara del propio creador, que un año lo ama y otro lo expulsa casi de ese amor que ofrece Cádiz sin ambigüedades, ¿no? Un día lo ama y otro día Cádiz no te quiere ni ver, ¿no? Es un poco, creo que esos dos relatos han sido los que, al menos los que más me gustan, ¿no? Si hubiera que llevar la gran pantalla, sería los que elegiría. Y de todos los géneros que tú has tocado, ¿no? Que está la romántica, el infantil, ahora el terror, ¿cuál dirías que es el más complicado? Pues mira, creo que este último libro ha sido el más complicado de todo, porque ya te digo, una novela negra tiene una serie de características que pueden salirte más o menos, pero no sé si coincides conmigo que casi todas las novelas negras son prácticamente iguales, ¿no? Tienen un guión, un asesino, unos detectives, un tal, y quizás crear este mundo, el universo también de la literatura infantil, también es más complejo. Creo que ahí se encuentra la clave diferencial de un escritor, ¿no? De poder decir, por eso me gusta experimentar, no me gusta quedarme anclado en lo mismo. Y oye, pues mira, seré capaz de hacer esto, es más un reto personal que otra cosa. Y creo que aquí en este último libro
es el que más me ha costado, siendo relatos, que son cosas cortas, por decirlo así, pero que surja, desarrollar la idea y hasta que quede algo atractivo, es lo que más me ha costado dar forma, la verdad. Y Fernando, ¿hay alguna sensación o alguna emoción que te gustaría dejar en el lector cuando pasas la última página de historias de terror carnavalescas y lo pones sobre la mesa? Ese momentito que uno tiene de soledad cuando termina el libro, ¿qué sensación te gustaría dejar? Angustia, me gusta dejar la angustia, pero no por nada, sino porque vean que la vida luego es más sencilla de lo que parece. Pero he trabajado mucho porque siempre me ha atraído mucho las películas angustiosas. Recuerdo una película que me marcó mucho que es Madre, que está interpretada por Bardem, sale también Jennifer Lawrence, que trata un poco sobre eso, ¿no? Ellos están tranquilamente viviendo en una casa y de pronto empieza a llenársele de gente que de pronto se sube a las mesas, se sienta. Era como, me pareció tan angustiante que vinieran a mi casa, a mí que me gusta mucho la tranquilidad, la paz, y que vengan a desordenarte la casa, ¿no? Eso me pareció. Y la angustia a ese nivel me, me las películas de terror que más miedo porque dices tú, ¿y si eso pasara en mi casa? Que yo, por ejemplo, estoy viendo la final del Falla y ahora empieza a llenarse esto de gente que no conozco, gente que le importa una mierda el carnaval. Y yo venía aquí a ver la final, ¿no? Siempre me imaginé un poco ese mundo. Y de las opiniones y reseñas que ya están saliendo y de las que te han podido llegar en persona, Fernando, ¿hay alguna que te haya emocionado especialmente? Hombre, la verdad es que cada una de ellas siempre me llevó cosas positivas y me emociona mucho que la gente, después de ya 9 años, sigan leyéndome, ¿no? Y saque un libro y, oye, ¿cómo lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo adquirir? Y sobre todo eso, me quedo con la gente que se lo lee en un día y digo, mira, me ha costado casi 3 años que te lo hayas leído un día, casi me insultas, ¿no? Pero sigue siendo muy emocionante, muy emocionante. Y lo que más me quedo siempre es con la gente que ha empezado a leer, porque sí es verdad que libros como los míos, que abarcan a un público bastante amplio y sobre todo que le gusta el carnaval, suele coincidir a lo mejor con gente que no es muy lectora. Y siempre me agrada mucho esa gente que me llega y me dice, oye, pues gracias a ti he empezado a leer, ¿no? Y luego he saltado a otras cosas, ¿no? Y eso es lo que con la satisfacción más grande. Creo que un autor que empuja a leer a los demás es un gran mérito, ¿no? Y con eso me quedo y con esa satisfacción también me quedo. Pues Fernando, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en español y desde aquí recomendamos a todos los que nos están viendo historias de terror carnavalescas que merece mucho la pena y a nosotros nos consta. Muchas gracias y felicidades por el libro. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.